En el otoño de 2018, doña Elvira de Valmiera enfrentó el eco de un silencio que amenazaba con devorarla en la finca El Silencio, en el corazón de Extremadura. Tras la muerte de su marido, el último conde, el luto no fue por un amor perdido, sino por el fin de un propósito, por vacío que éste fuera. Durante 5 largos años, su vida se convirtió en un laberinto de rutinas huecas, recuerdos que sentía ajenos, y una soledad tan densa que se podía palpar en el aire polvoriento de los salones cubiertos por sábanas blancas. Cada día era una réplica exacta del anterior, un ritual de supervivencia sin vida, hasta que un gesto tan humilde como el cuidado de unas rosas olvidadas comenzó a resquebrajar los muros que ella misma había levantado con tanto esmero. Aquel gesto, proveniente de un hombre que no entendía de títulos ni de linajes, fue la primera nota de una melodía que llevaba décadas sin sonar en aquel lugar. Pero ¿cómo una mujer que aparentemente lo tenía todo, un título, una fortuna o una posición, llega a sentirse tan profundamente vacía? ¿Y cómo encuentra la fuerza para renacer cuando su propio mundo, y su propia mente, la empujan a desaparecer en la sombra de un apellido? Antes de desvelarte cómo las manos curtidas de un jardinero le mostraron un camino que el oro nunca pudo comprar, déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de decisiones que transformó un mausoleo en un verdadero hogar. El conflicto central que paralizaba a Elvira no era la falta de recursos, sino la abrumadora ausencia de un yo. El conde de Valmiera, un hombre considerablemente mayor y de una frialdad protocolaria, no se había casado con una mujer, sino con una pieza para su legado. Durante más de 20 años, ella había sido la anfitriona perfecta, la esposa impecable, una figura cuya opinión rara vez se solicitaba más allá de la elección del menú para una cena de gala. Su identidad se había disuelto en el ácido de las expectativas sociales, y el peso de un título que nunca sintió como propio. Con la muerte del conde, el telón cayó, y Elvira se encontró sola en un escenario inmenso y vacío, sin guión ni director. La libertad que tantos ansiarían se manifestó para ella como un abismo. No sabía quién era sin el título de condesa. Su día a día se convirtió en un mecanismo de defensa contra ese vacío. Despertaba en la gigantesca cama matrimonial, desayunaba en un comedor para 20 personas servida por Antonia, la única empleada que quedaba, y pasaba las horas deambulando por pasillos que guardaban la memoria de una vida que no era la suya. La amenaza externa no tardó en materializarse en la figura de su cuñada, doña Isabel, una mujer pragmática y afilada, que veía la finca no como un hogar, sino como un activo inmobiliario listo para ser liquidado. Sus visitas eran cuchillas de realidad que cortaban la niebla de la apatía de Elvira, recordándole su supuesta incapacidad para gestionar el patrimonio y la lógica aplastante de venderlo todo a una promotora que soñaba con campos de golf sobre las encinas centenarias. La presión de Isabel era constante y metódica. No era una simple sugerencia familiar. Era una campaña de desgaste psicológico diseñada para hacer que Elvira se sintiera incompetente, una reliquia frágil incapaz de tomar las riendas de su propio futuro. Cada llamada telefónica, cada visita inesperada, venía acompañada de un nuevo argumento envuelto en una falsa preocupación. Elvira querida, no puedes seguir viviendo así, enterrada en vida. Esta finca es un pozo sin fondo, un ancla que te arrastra al pasado, le decía, mientras sus ojos recorrían con avidez los terrenos, calculando hectáreas y beneficios. Traía consigo informes de tasación, bocetos de arquitectos y contratos preliminares, extendiéndolos sobre la mesa del salón como si fueran cartas de un juego que Elvira ya había perdido. La cuñada representaba todo el mundo del que Elvira en teoría formaba parte, un universo de apariencias, pragmatismo financiero, y una total desconexión con el valor emocional de las cosas. Para Isabel, el legado de los Valmiera no estaba en la tierra ni en la historia, sino en el capital que se podía extraer de ellas. Elvira, agotada y sin herramientas emocionales para rebatir la lógica implacable de su cuñada, se limitaba a asentir en silencio, sintiendo cómo cada palabra de Isabel era un ladrillo más en el muro de su prisión. La soledad se volvía entonces aún más amarga, pues se daba cuenta de que ni siquiera su familia política la veía como una persona, sino como un obstáculo entre ellos y una herencia lucrativa. En este páramo emocional, la llegada de Mateo fue casi imperceptible, un suceso tan orgánico como el crecer de la hierba. No fue contratado por Elvira,
simplemente apareció un día, enviado por Antonia, quien, con la sabiduría silenciosa de los que han servido a una familia durante generaciones, comprendió que la finca, al igual que su dueña, necesitaba que alguien la cuidara para no morir del todo. Mateo era un hombre de unos 50 años, viudo, de pocas palabras y con una serenidad que parecía emanar de la propia tierra que trabajaba. Sus manos, agrietadas y fuertes, contrastaban violentamente con la delicadeza pálida de un mundo que Elvira conocía, un mundo de guantes de seda y gestos medidos. Al principio, para ella, él era solo una figura más en el paisaje, un movimiento lejano visto a través de los ventanales del salón. No cruzaban palabra. Él no buscaba su aprobación ni su atención, se limitaba a trabajar con una dedicación metódica y respetuosa. Comenzó por lo más urgente. Arrancó las malas hierbas que asfixiaban los arriates, podó las ramas muertas de los árboles frutales y reparó el tramo de valla que se había venido abajo en la última tormenta. Sus acciones eran pequeñas, concretas y visibles. Cada día, un rincón del jardín abandonado recuperaba un atisbo de su antigua dignidad, y este lento proceso de restauración, observado desde la distancia, comenzó a calar en la conciencia de Elvira, como una forma de resistencia silenciosa contra la decadencia que la consumía. El primer punto de inflexión, la primera grieta real en la armadura de Elvira, no fue provocado por una conversación profunda ni un evento dramático, sino por el simple acto de observar a Mateo trabajando en un rincón especialmente olvidado del jardín. Se trataba de una pequeña rosaleda, completamente devorada por la maleza, que ella recordaba vagamente de su infancia. Su propia madre, una mujer a la que apenas tuvo tiempo de conocer antes de ser enviada a un internado para señoritas, la había plantado décadas atrás. Un día, desde la ventana de su despacho, lo vio. Mateo no estaba simplemente limpiando, estaba recuperando. Con una paciencia infinita, liberaba cada rosal, uno por uno, examinando sus tallos, podando con precisión quirúrgica, y abonando la tierra a su alrededor. Movida por un impulso que no comprendió, Elvira bajó al jardín por primera vez en meses. Cuando le preguntó por qué se molestaba con unas plantas que parecían muertas, él se limitó a señalar un diminuto brote verde en una de las ramas. «No están muertas, señora», dijo con su voz grave y tranquila. «Solo están esperando. A veces, solo necesitan que alguien les quite de encima lo que no les deja respirar». En esa frase, Elvira no escuchó una lección de jardinería, sino el eco exacto de su propia existencia. Por primera vez, alguien no le hablaba de vender, de olvidar o de pasar página, sino de la posibilidad de florecer de nuevo, incluso desde las ruinas. Esa pequeña interacción sembró una semilla de curiosidad en Elvira. Comenzó a observar a Mateo no como un empleado, sino como un enigma. Se fijaba en cómo trataba a las plantas, hablándoles en susurros mientras las regaba, o en cómo se detenía a observar el vuelo de los pájaros, con una expresión de genuina satisfacción. Eran gestos de una sencillez abrumadora para alguien que había vivido rodeada de la complejidad artificial de la alta sociedad. Unos días después de la conversación en la Rosaleda, una fuerte tormenta de verano dejó la finca sin electricidad. Antonia, nerviosa, se afanaba con velas y candelabros, mientras Elvira se sentía aún más aislada en la penumbra. Fue entonces cuando Mateo apareció en la puerta de la cocina, empapado por la lluvia, con una cesta que contenía pan casero, un trozo de queso y unos tomates de su propia huerta. «Por si la luz tarda en volver», dijo, sin darle mayor importancia. Esa noche, atrapados por la tormenta, compartieron esa cena humilde a la luz de una vela. Él no le preguntó por el conde, ni por sus finanzas, ni por sus planes. En su lugar, le habló de las estaciones, del ciclo de la vida en el campo, y le contó cómo su difunta esposa le había enseñado a encontrar la alegría en las cosas que no se pueden comprar. Por primera vez en años, alguien la miraba a los ojos, y no veía a la condesa de Valmiera, sino simplemente a Elvira. Esa noche, en la vieja cocina de la finca, la mujer que había jurado no volver a sentir nada, sintió el calor de una conexión humana real, un calor que la aterraba, y, al mismo tiempo, la hacía sentir viva de una forma que había olvidado por completo. El impacto de aquella noche fue profundo, y, a la vez, desestabilizador. A la mañana siguiente, la luz del sol que se filtraba por los ventanales del comedor no trajo consigo claridad, sino una cruda y fría resaca emocional.
Elvira se despertó sintiendo el peso de una transgresión que no podía nombrar. La calidez de la conversación con Mateo, la sencillez de aquel pan compartido a la luz de las velas, se había transformado durante la noche en una fuente de vergüenza y pánico. ¿En qué estaba pensando? Era la condesa de Valmiera. Él era el jardinero. Las reglas no escritas, pero grabadas a fuego en su mente durante décadas de matrimonio, resurgieron con una fuerza brutal. Durante los días siguientes, levantó de nuevo sus muros, esta vez más altos y gruesos. Evitaba los ventanales que daban al jardín, modificaba sus horarios para no cruzarse con él, y respondía a los buenos días de Antonia con monosílabos cortantes. Se sumergió de nuevo en la rutina asfixiante de antes, pero algo había cambiado fundamentalmente. El silencio ya no era un vacío neutro, ahora estaba cargado de la ausencia de una conversación que anhelaba y se prohibía. La soledad, que antes era su estado natural, ahora se sentía como un castigo autoimpuesto, una celda cuya puerta había estado entreabierta por un instante, solo para que ella misma la cerrara con doble cerrojo. El miedo a ser juzgada, a ser vista como una viuda patética y vulnerable, era más fuerte que el incipiente deseo de sentirse viva. Esta retirada estratégica a su caparazón no le trajo paz, sino una nueva forma de tormento. La apatía había sido reemplazada por una ansiedad constante, un nudo en el estómago que le recordaba a cada instante lo que estaba reprimiendo. Se obligaba a repasar mentalmente las razones por las que cualquier tipo de cercanía con Mateo era impensable. Una locura, una traición al legado de su marido y a su propia posición. Pero la lógica se desmoronaba ante el recuerdo de su mirada serena y sus manos fuertes y honestas. Este conflicto interno la dejó agotada y frágil, una presa perfecta para la depredadora que era su cuñada. Isabel, con su infalible instinto para detectar la debilidad, no tardó en aparecer. Llegó sin avisar una tarde de principios de otoño, con el pretexto de traerle unos documentos de la herencia. Su mirada afilada no pasó por alto el cambio en el jardín. Las malas hierbas habían desaparecido, los rosales mostraban signos de vida, y el césped antes amarillento lucía un verde incipiente. No vio en ello una mejora, sino una anomalía, un indicio de que algo en el ecosistema de abandono y control que ella fomentaba se había alterado. Sus ojos recorrieron la finca con una desconfianza glacial, buscando el origen de aquel orden inesperado, y no tardó en encontrarlo en la figura de Mateo, que en ese momento podaba un viejo olivo a lo lejos. Una sonrisa delgada y cruel se dibujó en sus labios. Había encontrado una nueva grieta por la que atacar. La estrategia de Isabel fue tan predecible como devastadora. No necesitaba pruebas, solo la munición de la insinuación, un arma que dominaba con la maestría de una esgrimista. Unos días después de su visita, esperó el momento perfecto. Encontró a Elvira tomando un té en el porche, una pequeña concesión a la vida exterior que se había permitido recientemente. Mateo, a una distancia prudente, trasplantaba unas hortensias. Isabel se acercó con una sonrisa gélida, ignorando por completo al jardinero, y se sentó junto a su cuñada. Tras unos minutos de charla insustancial sobre el tiempo y la bolsa, dejó caer su veneno con una precisión quirúrgica. «He oído rumores en el pueblo, querida», comenzó, su voz un susurro sedoso y afilado. «Habladurías sobre ti, y tus nuevas aficiones. La gente comenta. Dicen que la condesa de Valmiera pasa demasiado tiempo con la servidumbre, que quizá la soledad te está afectando más de la cuenta». Cada palabra era una gota de ácido. Elvira sintió cómo el calor abandonaba su rostro, dejándola helada. Isabel continuó, sin piedad. ¿Has caído tan bajo, Elvira? Buscar consuelo en un hombre que huele a tierra. ¿Qué diría mi hermano si te viera deshonrar su memoria de esta manera? No era una pregunta. Era una sentencia. La humillación fue total, pública en su intimidad, diseñada para aplastarla, para recordarle su lugar en una jerarquía que ella misma había empezado a cuestionar. Se sintió desnuda, expuesta, y por un instante completamente derrotada. El golpe fue certero. Durante las horas que siguieron a la partida de Isabel, Elvira se encerró en el despacho del conde, el epicentro de su antigua vida, como un animal herido que busca refugio en la oscuridad. La vergüenza era una sensación física, un nudo en la garganta que le impedía respirar. Las palabras de su cuñada resonaban en las paredes silenciosas, amplificadas por sus propias inseguridades.
La primera reacción fue el pánico, el instinto de supervivencia de la mujer que había sido durante 20 años. Cortar el problema de raíz, despedir a Mateo. Borrar cualquier evidencia de esa frágil conexión que la hacía tan vulnerable. Sería fácil, limpio. Volvería al silencio, a la seguridad de su soledad controlada. Se levantó, dispuesta a llamar a Antonia para darle la orden, pero al llegar a la ventana, se detuvo. Vio a Mateo en la Rosaleda, ajeno a la tormenta que se había desatado en el interior de la casa. Estaba de rodillas, con una delicadeza casi reverencial, atando una de las ramas más frágiles a una guía para protegerla del viento que empezaba a soplar. Y en ese momento, algo se quebró dentro de Elvira. La vergüenza no desapareció, pero fue eclipsada por una emoción nueva y desconocida, una ira fría y lúcida. Se dio cuenta de que la humillación no provenía de hablar con un hombre bueno, sino de permitir que una mujer cruel como Isabel dictara el valor de sus sentimientos y de su vida. La verdadera deshonra no era sentir, sino vivir muerta por miedo al qué dirán. Aquella decisión, nacida de la rabia y la humillación, no se manifestó como un acto heroico, sino como un gesto minúsculo y a la vez titánico. A la mañana siguiente Elvira no se escondió. Con el corazón martilleándole en el pecho, un eco de las advertencias de Isabel resonando en su mente, se puso unas viejas botas de su marido que encontró en un armario y bajó al jardín. Caminó deliberadamente hacia la Rosaleda, donde Mateo, como cada día, trabajaba en silencio. El aire era denso con la tensión que ella misma proyectaba. Se detuvo a su lado, sintiéndose torpe y expuesta, como si estuviera violando una ley ancestral. Durante un minuto que pareció una eternidad, no dijo nada. Simplemente observó sus manos expertas moviendo la tierra. Finalmente, con una voz que temblaba ligeramente, preguntó: ¿qué necesitan estas rosas para volver a ser lo que eran? Mateo levantó la vista, sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando. No había en su mirada ni juicio ni condescendencia, solo una calma que actuó como un bálsamo sobre la herida abierta de Elvira. Le explicó con sencillez la importancia del sol, del agua justa y de la poda en el momento adecuado. No fue una conversación trascendental, pero para Elvira fue un acto de insurrección. Fue la primera vez en su vida adulta que cruzaba una frontera social, no por accidente o debilidad, sino por una elección consciente. Estaba eligiendo la curiosidad sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento. Y en ese pequeño rincón de la finca, rodeada de tallos espinosos y promesas de flores, sintió que, por primera vez, estaba plantando algo propio. Aquel primer paso la ancló a una nueva rutina. Los días de Elvira dejaron de ser un deambular fantasmal por pasillos vacíos para convertirse en una exploración metódica del único territorio que realmente le pertenecía. La tierra bajo sus pies. Empezó a pasar las mañanas en el jardín, primero como una observadora silenciosa, y luego como una aprendiz vacilante. Le pidió a Mateo que le enseñara. La primera vez que hundió sus manos en la tierra húmeda, sintió una mezcla de repulsión y fascinación. Sus manos, acostumbradas a la seda y la porcelana, se sintieron extrañas, cubiertas de barro. Mateo, con una paciencia infinita, le enseñó los fundamentos que para él eran tan naturales como respirar. A distinguir la lavanda del romero por su aroma, a entender que la poda no era una agresión sino una ayuda, a leer en el color de las hojas los secretos de la salud de una planta. Aprendió a manejar la podadora, al principio con una torpeza que la frustraba, sintiendo la resistencia de las ramas muertas, una metáfora demasiado evidente de su propia vida. Cada pequeña tarea completada era una victoria tangible. Ver un arriate limpio, una planta trasplantada que no se marchitaba, un nuevo brote asomando tímidamente, le proporcionaba una satisfacción inmediata y pura que ninguna cena de gala le había dado jamás. Este trabajo físico y metódico no solo ocupaba sus manos, sino que también comenzó a despejar la niebla de su mente. El cansancio al final del día era real, ganado, y el sueño por primera vez en años, llegaba sin la ayuda de la soledad o el vino. Sin embargo, la inercia de una vida entera de condicionamientos es una fuerza poderosa, y la recuperación de Elvira no fue una línea recta ascendente. La verdadera prueba llegó unas semanas después, en forma de un sobre con el membrete de un prestigioso bufete de abogados de Madrid.
Era una comunicación formal de parte de Isabel, una notificación fría y calculada que le informaba de una oferta de compra extremadamente ventajosa, por la totalidad de la finca, instándola a una reunión para agilizar los trámites de la venta por el bien del patrimonio familiar. El lenguaje legalista, la presión implícita y la mención del patrimonio la golpearon como un puñetazo en el estómago. De repente, el jardín pareció una fantasía infantil, un escape ingenuo de la dura realidad. El miedo, ese viejo y paralizante conocido, regresó con toda su fuerza. Durante 2 días, se encerró de nuevo en la casa, ignorando las llamadas de Antonia y evitando las ventanas. La voz de Isabel volvió a ser la más fuerte en su cabeza. Era una viuda sola, incompetente, jugando a ser jardinera mientras el mundo real, el de los negocios y las responsabilidades, la estaba dejando atrás. La vergüenza de su propia debilidad la consumió. ¿Quién era ella para desafiar la lógica aplastante de su cuñada? ¿Qué sabía ella de gestionar una propiedad de esa envergadura? La duda era un veneno que se extendía rápidamente, amenazando con aniquilar los frágiles brotes de confianza que había cultivado con tanto esfuerzo. En la segunda noche de su autoimpuesto encierro, mientras la ansiedad le impedía dormir, algo cambió. El miedo seguía ahí, pero bajo él, comenzó a bullir una corriente subterránea de indignación. Se levantó de la cama, no para rendirse, sino para luchar de una forma que nunca antes había considerado. Encendió la luz del despacho de su difunto marido, un lugar que hasta entonces había evitado como una tumba. Pero esa noche no entró como una viuda en duelo, sino como una propietaria que necesitaba entender su territorio. Abrió los pesados cajones del escritorio y comenzó a sacar carpetas y legajos cubiertos de polvo. Al principio, los documentos eran un laberinto indescifrable de términos legales y cifras, escrituras, balances contables, planos topográficos, recibos del impuesto de sucesiones. Se sintió abrumada, ignorante, confirmando todas las acusaciones de incompetencia de Isabel. Estuvo a punto de abandonar, de cerrar el cajón, y aceptar su derrota. Pero entonces encontró algo diferente, una carpeta vieja que contenía diarios de trabajo del abuelo del conde. Eran anotaciones manuscritas sobre los ciclos de siembra, la gestión del agua del pozo, la salud de los olivos centenarios. No hablaban de dinero sino de vida, de un profundo conocimiento y amor por esa tierra. Por primera vez Elvira vio la finca no como un activo financiero o una carga, sino como un organismo vivo, un legado de cuidado que Isabel pretendía aniquilar. Esa noche, la batalla dejó de ser personal, se convirtió en una defensa de la memoria y la dignidad de la tierra misma. Al amanecer, Elvira supo que no podía enfrentarse sola al aparato legal que Isabel había puesto en marcha. El abogado de la familia, un hombre leal al recuerdo del conde y a la influencia de su hermana, era parte del problema, no de la solución. Necesitaba a alguien que estuviera de su lado, alguien que no viera en ella a una viuda desvalida. Fue entonces cuando pensó en Antonia, la única persona cuya lealtad era incuestionable. Con una humildad que le habría sido impensable meses atrás, bajó a la cocina y por primera vez, le confió no sus sentimientos, sino sus miedos prácticos. Le mostró la carta de los abogados, y le explicó la presión de Isabel. No le pidió consejo, sino ayuda. Antonia la escuchó en silencio, con esa sabiduría tranquila de quien ha visto pasar generaciones. No ofreció palabras de consuelo, sino una solución concreta. Hay un muchacho en el pueblo, dijo, Javier. El hijo del viejo herrero. Estudió leyes en Cáceres. Es joven, pero es más listo que el hambre, y no le debe favores a nadie de su clase, señora. La idea de poner su futuro en manos del hijo de un herrero, un abogado sin nombre ni prestigio en los círculos que ella conocía, era un salto al vacío. Era otro muro social que debía derribar, pero en los ojos de Antonia, vio una convicción que la tranquilizó. Esa misma tarde, Elvira cogió el viejo coche que acumulaba polvo en el garaje, y condujo hasta el pueblo, una acción que no había realizado en 5 años. Encontrar la pequeña oficina de Javier, encima de la antigua herrería de su padre, fue como entrar en un mundo nuevo, un mundo donde el valor de una persona no se medía por su apellido. La reunión con Javier fue un punto de inflexión. El joven abogado, de aspecto serio y manos todavía manchadas de grasa por haber ayudado a su padre en el taller,
La escuchó con una atención que la desarmó. No la trató con la condescendencia paternalista a la que estaba acostumbrada, sino con el respeto de un profesional ante un caso complejo. Revisó la documentación que Elvira había encontrado en el despacho y su expresión se endureció. Doña Elvira, le dijo con una franqueza inusual, su cuñada no le está haciendo un favor, le está tendiendo una trampa. La oferta es ridículamente baja, no contempla el valor ecológico de los bosques de encinas, ni el potencial agrícola de las tierras de regadío, quieren que venda por pánico. Por primera vez, alguien validaba sus sospechas y le daba un lenguaje para su intuición. Javier le propuso una contraofensiva basada no en la confrontación directa, sino en la preparación meticulosa. No podemos luchar con su dinero, pero podemos luchar con la verdad. Necesitamos un informe pericial completo. Un catálogo de todo lo que hay en esta finca, desde el último olivo centenario hasta el último metro del acuífero subterráneo. Necesitamos demostrar que, el silencio, no es una ruina, sino un tesoro. Esta estrategia le dio a Elvira un propósito claro y una herramienta para luchar. El proyecto de catalogar la finca se convirtió en su obsesión. Junto a Mateo, que conocía cada palmo de la tierra como la palma de su mano, comenzó un trabajo exhaustivo de documentación. Medían, fotografiaban, tomaban muestras de tierra y agua. Cada dato recopilado era un ladrillo más en su muralla de defensa, y cada día de trabajo conjunto cimentaba una alianza inquebrantable entre ellos, una sociedad forjada en la defensa de un hogar compartido. Este proceso de inmersión total en la realidad de su propiedad, transformó a Elvira de una manera fundamental. Ya no era una espectadora pasiva de su vida, sino la administradora activa de su futuro. Pasaba horas estudiando los mapas topográficos con Javier, aprendiendo sobre derechos de agua y normativas de protección medioambiental. Discutía con Mateo las mejores zonas para plantar nuevos árboles frutales, o la posibilidad de restaurar el viejo sistema de riego por acequias. Sus conversaciones ya no giraban en torno a un pasado muerto, sino a un futuro posible. Un día, mientras supervisaba la reparación de una cerca en los límites de la propiedad, uno de los jornaleros del pueblo vecino se dirigió a ella no como señora condesa, sino simplemente como doña Elvira, con un tono de respeto genuino que nunca antes había escuchado. El título nobiliario, que antes había sido su única identidad, ahora sonaba hueco y distante en comparación con el peso real de su nuevo nombre. Se dio cuenta de que el respeto que ahora inspiraba no provenía de un apellido heredado, sino de sus propias acciones, de su trabajo visible, de su determinación y de su compromiso con la tierra. La finca, que había sido su prisión dorada, se estaba convirtiendo en su campo de batalla, y al mismo tiempo, en su santuario. La mujer que se escondía tras las cortinas había desaparecido, y en su lugar había surgido una terrateniente, una estratega, una guardiana. La llegada inminente de Isabel ya no la aterrorizaba, ahora, la esperaba. La batalla por el silencio estaba a punto de comenzar, y por primera vez, Elvira estaba lista para luchar. El día señalado llegó con la precisión de una ejecución. Isabel no vino sola, la acompañaba un pequeño ejército compuesto por 2 abogados de aspecto imponente, y una pareja de inversores de sonrisa gélida y trajes caros. Se instalaron en el gran salón de los Valmiera, un mausoleo de glorias pasadas que ahora se convertía en un tribunal improvisado. Los documentos de la venta, encuadernados en piel, fueron depositados sobre la mesa de caoba con la solemnidad de una sentencia. Elvira fue conducida al centro de la escena, una reina destronada en su propio palacio. Isabel orquestaba cada movimiento, cada mirada, con una autoridad que daba por sentada la victoria. Y para completar la humillación, había exigido la presencia de Mateo. Él estaba de pie junto a la puerta, en silencio, con su ropa de trabajo, un testigo forzado de lo que todos creían que sería la claudicación final. Su presencia allí no era casual. Era el último giro del cuchillo de Isabel, un recordatorio visual para Elvira del mundo al que pertenecía, y del que, según su cuñada, había intentado escapar de forma tan patética. La tensión era casi sólida, un aire cargado de expectativas, desprecio, y la certeza de que en pocos minutos, la finca El Silencio, cambiaría de manos para siempre, borrando con ello no solo la historia de una familia, sino la frágil esperanza de una mujer.
Isabel comenzó su asalto final, no con un grito, sino con un monólogo condescendiente, una pieza de oratoria cruel envuelta en una falsa seda de preocupación familiar. Elvira querida, hemos llegado al final de este desagradable asunto, dijo, su voz resonando en la vasta estancia. Entendemos que la soledad te ha afectado, que has tomado decisiones erráticas, pero es hora de volver a la realidad. Los abogados intervinieron entonces, desgranando cláusulas y cifras, con una velocidad apabullante, creando una cortina de humo legal diseñada para confundir y abrumar. Hablaron de la insostenibilidad de la finca, de las deudas fiscales acumuladas, de la generosidad de la oferta. Era una estrategia de desgaste, un bombardeo psicológico para hacerla sentir pequeña, incompetente, una niña jugando en un mundo de adultos. Cada argumento era un golpe, cada cifra una acusación. Los inversores asentían con gravedad, examinando la sala como si ya fuera suya, discutiendo en voz baja sobre dónde iría la casa club del campo de golf. Elvira permaneció en silencio, con la mirada fija en los documentos sobre la mesa. No miraba a Isabel, ni a los abogados. Sentía la mirada de Mateo sobre ella, una mirada que no era de lástima, sino de una tensa y silenciosa expectación. En ese momento, no solo estaba en juego una propiedad, estaba en juego su recién descubierta dignidad, la poca tierra firme que había logrado conquistar bajo sus pies. El mundo entero parecía estar empujándola hacia el abismo de la rendición. Y entonces, cuando el silencio expectante se hizo insoportable, cuando Isabel con una sonrisa triunfal le acercó la pluma estilográfica de plata, ocurrió lo inesperado. Elvira no lloró. No tembló. No se derrumbó como todos anticipaban. Con una lentitud deliberada, levantó la mano, pero en lugar de coger la pluma, la apartó suavemente con el dorso de los dedos. Luego, con la misma calma, empujó la pesada carpeta de cuero hacia el centro de la mesa, lejos de ella. Levantó la vista por primera vez, y sus ojos, claros y firmes, se encontraron con los de su cuñada. La sorpresa en el rostro de Isabel fue un espectáculo en sí mismo. No, dijo Elvira. Su voz no fue un susurro, sino una declaración, nítida y rotunda, que cortó el aire del salón como un cristal. No voy a firmar. Un murmullo recorrió la sala. Los abogados intercambiaron miradas de incredulidad. Isabel parpadeó, como si no hubiera entendido las palabras. ¿Qué has dicho?, siseó, su máscara de compostura empezando a agrietarse. Elvira se puso de pie. Un gesto que alteró por completo la dinámica de poder en la habitación. Ya no era la acusada en el banquillo, era la dueña de la casa. He dicho que no voy a vender. Esta finca no está en venta. Ni hoy, ni nunca. Por primera vez en su vida su voz no contenía ni una pizca de duda. Era el sonido de una cadena rompiéndose. La incredulidad de Isabel se transformó rápidamente en una furia mal contenida. ¿Te has vuelto completamente loca? ¿Crees que puedes manejar esto sola? Arruinarás el legado de mi hermano. Pero Elvira ya no escuchaba las amenazas. Se dirigió a un pequeño escritorio auxiliar y regresó con su propia carpeta, una mucho más modesta, de cartón, pero que pesaba infinitamente más. La abrió sobre la mesa, cubriendo los lujosos contratos de venta con sus propios papeles, los informes periciales de Javier, los análisis de suelo, los estudios sobre los acuíferos y un detallado plan de negocio. No estoy sola, Isabel, y no pienso arruinar nada, pienso devolverle la vida, afirmó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Esta finca no se convertirá en un campo de golf para gente como ustedes. Se va a convertir en una cooperativa agrícola sostenible. Vamos a recuperar los cultivos tradicionales, a restaurar el bosque de encinas y a crear una escuela de oficios rurales para los jóvenes de la comarca. Cada frase era una revelación, un plan meditado y coherente que desarmaba por completo la narrativa de la viuda incompetente y desequilibrada. No estaba actuando por un impulso emocional, estaba ejecutando una estrategia. Había transformado su dolor y su rabia en un proyecto tangible. Un futuro construido no sobre las cenizas del pasado, sino sobre las raíces profundas de esa misma tierra que su cuñada solo veía como una mercancía. El golpe de gracia, sin embargo, aún estaba por llegar.
Mientras Isabel y su séquito la miraban, boquiabiertos, procesando la magnitud de su insurrección, Elvira se giró hacia la puerta donde Mateo seguía observando la escena en un estado de shock silencioso. Su corazón latía con una fuerza que creía olvidada, pero su rostro mostraba una serenidad absoluta. Y para dirigir este proyecto, anunció, su voz llenando cada rincón del salón y sellando el destino de todos los presentes, para asegurar que se respete la tierra como se merece, he nombrado a un hombre que la conoce mejor que nadie. El gerente de la nueva cooperativa El Silencio será el señor Mateo García. El impacto de esa declaración fue sísmico. Para Isabel, era la humillación definitiva. No solo había perdido la finca, sino que el poder de gestión pasaba a manos del hombre que ella consideraba un simple sirviente, un ser inferior. Su rostro se contrajo en una máscara de odio puro. Para los abogados y los inversores, era la señal inequívoca de que el juego había terminado. Estaban tratando con una mujer que no solo tenía un plan, sino que además estaba dispuesta a demoler todas las barreras sociales para llevarlo a cabo. Y para Mateo, fue como si el suelo se moviera bajo sus pies. Levantó la vista hacia Elvira, y en su mirada se mezclaban la incredulidad, la gratitud y un profundo y abrumador respeto. En ese instante, Elvira no solo había salvado su hogar, le había devuelto a él la dignidad que gente como Isabel había intentado arrebatarle durante toda su vida. La derrota del pequeño ejército de Isabel fue tan rápida como incruenta. Los abogados, profesionales al fin y al cabo, reconocieron una causa perdida cuando la vieron. Sin mediar palabra, comenzaron a recoger sus documentos, evitando la mirada furibunda de su clienta. Sabían que no había argumento legal que pudiera doblegar la voluntad de una propietaria con un proyecto viable y la determinación de llevarlo a cabo. Los inversores, visiblemente molestos por la pérdida de tiempo, se levantaron y se despidieron con una inclinación de cabeza casi imperceptible, abandonando el salón sin mirar atrás. Su interés no era la historia ni el drama, solo el negocio, y el negocio acababa de evaporarse. Isabel se quedó sola, de pie en medio de la sala, su poder desintegrado en cuestión de minutos. Lanzó una última mirada cargada de veneno a Elvira. «Te arrepentirás de esto. Te hundirás sola en este páramo, y nadie moverá un dedo por ti», escupió, antes de darse la vuelta y marcharse con la rigidez de una estatua rota. El portazo que dio al salir resonó como el último eco de un mundo que acababa de morir. Cuando el sonido se apagó, un nuevo tipo de silencio llenó la estancia. Ya no era el silencio opresivo del abandono y la soledad, sino un silencio lleno de espacio, de calma y de un potencial infinito. La guerra había terminado. En la quietud que siguió a la tormenta, Elvira y Mateo se quedaron solos en el inmenso salón. El aire todavía vibraba con la tensión del enfrentamiento, pero ahora era una vibración de alivio y victoria. Elvira se sentía extrañamente vacía y, al mismo tiempo, más llena que nunca. Se acercó a la gran ventana que daba al jardín, donde los rosales que Mateo había salvado comenzaban a mostrar los primeros capullos de la temporada. Mateo se acercó lentamente y se detuvo a su lado. No hablaron durante un largo rato, simplemente contemplaron la tierra que acababan de defender juntos. No hacían falta palabras. En ese silencio compartido, se selló un pacto más fuerte que cualquier contrato. Era la alianza de dos supervivientes que habían encontrado en la defensa de un lugar, la forma de salvarse a sí mismos. «Gracias», dijo finalmente Mateo, su voz grave rompiendo el silencio. «No, Mateo», respondió Elvira, girándose para mirarlo a los ojos, y por primera vez, su sonrisa no era una máscara social, sino una expresión genuina de su alma. «Gracias a ti. Por enseñarme que las cosas no están muertas, solo están esperando». La batalla por el silencio había terminado. La vida en el silencio, la verdadera vida, apenas estaba a punto de empezar. Los meses que siguieron a la confrontación no fueron un camino de rosas, sino una ardua reconstrucción ladrillo a ladrillo, surco a surco. La finca El Silencio despertó de su letargo con el sonido de las herramientas y las voces de los primeros cooperativistas, jóvenes del pueblo a los que la falta de oportunidades estaba empujando hacia las ciudades. Elvira, despojada de sus trajes de luto, se enfundó en ropa de trabajo y aprendió el lenguaje de la tierra con una humildad que desarmaba. Su jornada comenzaba al alba, no con el servicio de Antonia,
sino con el café compartido en la vieja cocina junto a Mateo y el resto del equipo, repasando los planos de riego y las tareas del día. Las primeras semanas fueron un caos organizado. Hubo errores, discusiones sobre qué cultivos priorizar y momentos de profunda incertidumbre financiera. La herencia del conde no era infinita, y cada euro se invertía con un cuidado casi sagrado. Elvira descubrió en sí misma una capacidad para la gestión y una resiliencia que jamás hubiera imaginado poseer. Ya no era la mujer que se escondía del mundo, era el motor de un proyecto que le exigía estar presente en cuerpo y alma, tomando decisiones, mediando en conflictos y sobre todo, trabajando la tierra con sus propias manos. El cansancio físico que sentía cada noche era una bendición, un ancla que la conectaba a la realidad y ahuyentaba los fantasmas del pasado. Cada ampolla en sus manos era una medalla, la prueba tangible de que su vida, por fin, le pertenecía. El proyecto de la cooperativa se convirtió en el epicentro de la vida de Elvira, redefiniendo por completo su existencia y su lugar en el mundo. Con la asesoría legal de Javier, que se implicó en el proyecto con una pasión que iba más allá de lo profesional, lograron establecer una estructura sólida que garantizaba la participación equitativa de todos los miembros. Mateo, en su nuevo rol de gerente, demostró un talento innato para la organización y el liderazgo, combinando su profundo conocimiento del campo con una sorprendente habilidad para motivar al equipo. Su relación con Elvira evolucionó hacia una camaradería profunda, una asociación forjada en el barro y el sudor. Pasaban horas juntos, no en salones señoriales, sino inclinados sobre la tierra, discutiendo la mejor forma de podar los olivos, o celebrando el éxito de los primeros injertos en los árboles frutales. La jerarquía social que una vez los separó, se disolvió por completo, reemplazada por un respeto mutuo basado en las capacidades y el compromiso de cada uno. La finca dejó de ser un mausoleo para convertirse en un laboratorio de vida. Restauraron las antiguas acequias, construyeron un invernadero con materiales reciclados y dedicaron una parte de la tierra a la apicultura, produciendo una miel que pronto se hizo famosa en los mercados de la comarca. Cada pequeño éxito era una victoria colectiva, un paso más que los alejaba del pasado y los afianzaba en un futuro que estaban construyendo juntos. La noticia de la transformación de El Silencio se extendió por la comarca como una onda expansiva, alterando la percepción que la gente tenía de la viuda del conde. Los rumores maliciosos se extinguieron, reemplazados por una creciente admiración. Los vecinos que antes la veían como una figura lejana y altiva, ahora la encontraban en el mercado del pueblo, con las botas manchadas de tierra, discutiendo precios de semillas con la misma naturalidad que cualquier otro agricultor. Empezaron a llamarla por su nombre, Elvira, un simple gesto que para ella significaba la demolición del último muro que la separaba de la comunidad. La finca se abrió al exterior. Organizaron jornadas de puertas abiertas para mostrar sus avances, y la Escuela de Oficios Rurales, aunque modesta al principio, atrajo a jóvenes de pueblos vecinos, ansiosos por aprender técnicas de agricultura ecológica y carpintería tradicional. Antonia, rejuvenecida por el ajetreo y la alegría que ahora llenaban la casa, se convirtió en la matriarca no oficial de la cooperativa, cocinando para todos y ofreciendo su sabiduría con una sonrisa. Elvira descubrió que la verdadera riqueza no estaba en la exclusividad sino en la conexión. La finca, que durante tanto tiempo había sido su prisión, se había convertido en un puente que la unía a la gente y a la vida, de una forma que nunca creyó posible. Su victoria sobre Isabel no fue solo personal, fue una victoria para toda una comunidad que veía en su proyecto una esperanza tangible de renovación. Con el tiempo, la relación entre Elvira y Mateo floreció en un terreno abonado por la confianza y el trabajo compartido. No fue una pasión arrebatada, sino un amor sereno y profundo que creció de forma orgánica, como las plantas que cuidaban. Se manifestó en los gestos cotidianos, en la forma en que él le acercaba un vaso de agua sin que ella tuviera que pedirlo, en cómo ella esperaba su opinión antes de tomar una decisión importante, en las largas conversaciones al atardecer, sentados en el porche, mientras el sol se ponía sobre los campos que habían devuelto a la vida. No hubo una declaración formal, ni un momento dramático, simplemente, un día se dieron cuenta de que no podían imaginar un futuro el uno sin el otro. Su unión no fue un escándalo en el pueblo, como Isabel habría predicho, sino un acontecimiento celebrado con una naturalidad que demostraba cuánto habían cambiado las cosas. Eran vistos como lo que eran.
Dos personas que se habían encontrado en las ruinas de sus respectivas vidas, y habían decidido construir algo nuevo juntos. Elvira, la mujer que había jurado no volver a amar, descubrió que el amor no era una jaula, sino un refugio. Un hogar. Mateo, el hombre de pocas palabras, encontró en ella a alguien que no solo escuchaba su silencio, sino que entendía su lenguaje. Juntos, eran la prueba viviente de que las segundas oportunidades no solo existen, sino que a veces son mucho más auténticas que las primeras. El clímax de esta nueva etapa llegó un año después, con la celebración de la primera gran cosecha. La finca se llenó de gente del pueblo, de los familiares de los cooperativistas y de curiosos de toda la comarca. Había música, comida preparada con los productos de la huerta y un ambiente de alegría genuina que contrastaba violentamente con el silencio fúnebre de años atrás. En el centro de la celebración, Elvira tomó la palabra, no dio un discurso pomposo, sino unas pocas frases sencillas y directas, cargadas de una emoción contenida. Agradeció a cada uno de los miembros de la cooperativa por su esfuerzo y su fe en el proyecto. Y luego, mirando a Mateo que estaba a su lado, dijo: «Hace tiempo, alguien me enseñó que las cosas no están muertas, solo están esperando. Hoy, mirando todo esto, entiendo que no se refería solo a las plantas. Ese fue su verdadero triunfo. No la derrota de Isabel, ni la recuperación de su patrimonio, sino ese momento de plenitud, rodeada de una comunidad que ella misma había ayudado a crear, sintiendo el orgullo de un propósito cumplido». La finca El Silencio ya no era el símbolo de un linaje extinto, sino el emblema de un renacimiento. Era un lugar donde la tierra y las personas habían tenido una segunda oportunidad para florecer. Y en el rostro de Elvira, iluminado por la luz del atardecer, ya no había ni rastro de la viuda del conde. Solo estaba la sonrisa de una mujer que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Hoy, la vida en El Silencio sigue el ritmo de las estaciones. El proyecto es un modelo de sostenibilidad en la región, un testimonio de que es posible crear riqueza respetando la tierra y la dignidad de las personas. Elvira ya no vive en el ala principal de la mansión, que ha sido convertida en parte de la escuela, y en un pequeño alojamiento rural. Ella y Mateo se han instalado en la antigua casa de los Guardeses, una vivienda humilde y acogedora, desde donde se ve amanecer sobre los campos de lavanda. Su vida es sencilla, laboriosa y profundamente feliz. Ha encontrado una nobleza que no reside en los escudos de armas ni en los salones de baile, sino en el trabajo bien hecho, en la lealtad de los amigos y en el amor de un hombre bueno. Ha aprendido que la verdadera libertad no es la ausencia de compromisos, sino la capacidad de elegirlos. La historia de Elvira es un recordatorio de que incluso en el silencio más profundo, puede estar gestándose la melodía de una nueva vida. Si crees que cada cicatriz cuenta una historia de supervivencia y que el valor de una persona se mide por su capacidad de volver a empezar, comparte este relato. Suscríbete, para conocer más historias reales de quienes se atrevieron a plantar flores en sus propias ruinas. Gracias por acompañarnos. El legado de la finca El Silencio trasciende hoy sus propios muros de piedra. Lo que comenzó como el acto de rebeldía de una mujer acorralada se ha convertido en un epicentro de revitalización para toda la comarca extremeña. La cooperativa no es solo un negocio próspero, es un modelo de estudio. Autobuses de estudiantes de agronomía y emprendedores sociales llegan cada primavera, no para admirar el escudo de armas de los Valmiera sobre la puerta principal, sino para aprender cómo un ecosistema social y económico puede renacer desde sus propias cenizas. El proyecto ha frenado la despoblación juvenil en la zona, ofreciendo a los hijos de los agricultores una razón para quedarse, para creer que el futuro no está necesariamente en las grandes ciudades, sino en la innovación aplicada a la tradición. La Escuela de Oficios Rurales se ha ganado un prestigio que nadie anticipó, con listas de espera para sus cursos de apicultura, restauración de muebles y gestión de agroturismo. El nombre El Silencio, que antes evocaba abandono y muerte, ahora es sinónimo de vida, de comunidad, y de una prosperidad silenciosa pero tenaz. Una prosperidad que se mide no en títulos nobiliarios, sino en el número de familias que pueden vivir dignamente de la tierra que aman. Aquella finca, que iba a ser borrada del mapa para dar paso al césped artificial de un campo de golf, es ahora un pulmón verde y productivo, la prueba tangible de que la visión de una sola persona, anclada en el respeto y no en la especulación, puede cambiar el destino de toda una comunidad.
Para Elvira, sin embargo, la verdadera cosecha no fue la de los olivos ni la de las colmenas, sino la del alma. Los años de soledad y dolor no se borraron, sino que se transformaron en la tierra fértil de la que brotó una empatía extraordinaria. Aquella mujer que vivió décadas sintiéndose invisible, una pieza decorativa en su propia vida, desarrolló una sensibilidad única para detectar la fragilidad en los demás. Se convirtió en la mentora silenciosa de muchas de las jóvenes que trabajaban en la cooperativa, mujeres que, como ella, luchaban contra sus propias jaulas, ya fueran de pobreza, de falta de oportunidades o de expectativas familiares. No les daba sermones ni consejos grandilocuentes. Simplemente les enseñaba, con el ejemplo, el valor de tener las manos sucias de tierra y el espíritu limpio de miedos. El recuerdo de los salones fríos y las cenas protocolarias ya no era una fuente de amargura, sino un recordatorio constante del valor incalculable de una comida compartida en la cocina, del calor de una conversación honesta, de la paz que se encuentra en el cansancio físico después de un día de trabajo con propósito. Su pasado doloroso no fue un lastre que la hundió, sino el contrapeso que le dio la estabilidad y la sabiduría para construir un presente lleno de significado, demostrando que las heridas más profundas, cuando sanan, nos dejan una fuerza que nunca supimos que teníamos. La historia de Elvira y Mateo redefinió en aquella comarca una palabra que parecía pertenecer a los libros de historia: nobleza. La gente del pueblo, que durante generaciones había asociado ese término con la distancia, el poder y la posesión de la tierra, fue testigo de una nueva forma de aristocracia. No era la nobleza de cuna, la que se hereda sin mérito, sino la nobleza de espíritu, la que se gana con cada acto de coraje, generosidad y resiliencia. La verdadera nobleza, aprendieron, no residía en el apellido Valmiera, sino en las manos de Mateo cuidando un rosal moribundo, sin esperar nada a cambio. Estaba en la decisión de Elvira de arriesgar su seguridad económica para crear oportunidades para otros. Estaba en la alianza de dos personas de mundos supuestamente opuestos, que demostraron que la dignidad no entiende de clases sociales. El título de condesa se fue disolviendo en el aire, reemplazado por un respeto mucho más profundo y genuino. Ya nadie se refería a ella con la formalidad distante de antes. Era simplemente Elvira, una de los suyos. Su legado más perdurable no fue la cooperativa en sí, sino esta sutil pero profunda revolución de los valores. La demostración palpable de que la auténtica grandeza de una persona no se mide por la altura desde la que mira al mundo, sino por su capacidad para arrodillarse y ayudar a que algo crezca. Pero si tuviéramos que destilar esta larga travesía hasta su esencia más pura, la lección principal que nos deja no es una moraleja compleja, sino una verdad abrumadoramente simple: el poder transformador de una única elección. La vida de Elvira no cambió por un golpe de suerte ni por una intervención milagrosa. Cambió el día que eligió bajar al jardín en lugar de esconderse tras la ventana. Cambió cuando eligió la vulnerabilidad de una conversación a la luz de las velas sobre la seguridad de su aislamiento. Cambió cuando, humillada, eligió la rabia en lugar de la vergüenza. Y culminó el día en que, frente a un contrato que representaba la rendición, eligió decir no. Su historia es un poderoso recordatorio de que no somos prisioneros de nuestras circunstancias, sino de nuestras decisiones. Cada día, en los pequeños y grandes dilemas, se nos presenta una bifurcación. El camino del miedo, que es ancho y conocido, o el sendero del coraje, que a menudo es estrecho, incierto y solitario al principio. Elvira de Valmiera nos enseña que, aunque ese primer paso en el camino del coraje sea el más aterrador de todos, es el único que puede llevarnos de vuelta a casa, a nosotros mismos. Su vida es la prueba de que un solo acto de insurrección contra nuestros propios miedos puede iniciar una revolución que lo cambie todo. La imagen que perdura de esta historia no es la de una condesa en su salón, sino la de dos personas, Elvira y Mateo, con el cabello plateado por el tiempo y las manos entrelazadas, caminando al atardecer por los senderos de la finca. Ya no miran hacia el pasado con pesar, ni hacia el futuro con ansiedad. Simplemente observan el presente, los campos florecientes, las risas de los jóvenes que trabajan la tierra, el zumbido de las abejas. Han construido mucho más que una cooperativa, han construido un santuario, un lugar donde la vida, en todas sus formas, es respetada. La finca El Silencio encontró su voz, y esa voz habla de segundas oportunidades, de amor tardío y de la inquebrantable fuerza del espíritu humano.
Y fue entonces cuando todos comprendieron que la verdadera nobleza no reside en un título heredado, sino en el coraje de un corazón que se atreve a plantar flores en sus propias ruinas. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que toda vida guarda el potencial para una segunda cosecha, comparte este relato. Suscríbete para conocer más historias reales de quienes encontraron la fuerza para volver a empezar. Gracias por escuchar.